invitación y sí, muy gustoso de poder comentarles acerca de cuál es el potencial de energías renovables en el Ecuador. Como usted dice, bueno, el Ecuador yo creo que ocupa un sitial muy importante a nivel internacional en lo que son el desarrollo de este tipo de energías, ¿no? El tema de energías fotovoltaicas, especialmente solar fotovoltaicas, pues no es algo nuevo, es un potencial que ya viene siendo investigado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Solo no aprovechado. Exactamente, ese es el tema. Nosotros tenemos un potencial muy grande que no ha sido aprovechado. Solo para que ustedes puedan observar, aquí tengo un mapa que es el Atlas Solar del Ecuador, ¿no? Este es un mapa que fue realizado en el año 2008 por el extinto CONELEC, lo que es ahora la Agencia de Regulación de la Energía, y aquí lo que muestra es justamente el potencial fotovoltaico, de desarrollo de proyectos fotovoltaicos para generación eléctrica en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces usted ve que es como mapa de calor, y en la parte sur del Ecuador, en Loja, es donde está mucho más marcado el color más rojo. acentuado. Mucho más acentuado, ¿no? Y esto obviamente tiene muchas razones, ¿no? Todo lo que es la cordillera de los Andes, en esta parte, en Loja, en la provincia de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura, es donde tiene el mayor potencial de energías fotovoltaicas del Ecuador. Y en Loja está ubicado en la parte occidental de la provincia, ¿no? Una pregunta ahí técnica para usted, obviamente, ingeniero. ¿Quién creería eso? Uno así que no sabe nada, de hecho no sabemos, pensaría que el sol está en el litoral, está en la costa. ¿Por qué, Sí. ¿Por qué esa explicación que más bien está en la cordillera de los Andes? Es justamente esto aquí, ¿no es cierto? Nosotros, al estar ubicados en la mitad del mundo como Ecuador, es donde se tiene la mayor potencial de energía, de generación, por la estabilidad que tiene el sol, ¿no? Permanentemente aquí tenemos alrededor de 10, 11, 12 horas de luz en algunos lugares. Y en el litoral lo que sucede es que usted, al estar cerca a la costa, al mar, lo que usted tiene es evaporación, ¿no es cierto? Evaporación del agua, y lo que causa esto es que haya mucha bruma, mucha nubosidad, que esto hace que no se tenga un alto potencial de generación Por eso el clima es como denso, sí, así el calor. Exactamente, es justamente es lo que se tiene esto. Entonces, otro caso también hay en Europa, en los mismos Estados Unidos, hay estados en los Estados Unidos donde que el día dura mucho más. Y pues, ¿por qué no? Sí, bueno, eso sucede en la época de verano, ¿no es Por cierto? eso, En Europa y en Estados Unidos, en estos países, pero claro, en el invierno, en cambio, tienen pocas horas de luz, ¿no? Claro, Tienen climas fríos, inclementes, ahí, ya, muy bien. Entonces, la cordillera de los Andes nos favorece por la ubicación que estamos, que a propósito ayer le hacían unas consultas en la calle a jovencitas españolas, y les preguntaban los mismos periodistas españoles, ¿qué son los 4 puntos cardinales? ¿Qué son los puntos cardinales? No sé, quizá algún artista, no tienen la más mínima idea. Uno se queda asombrado de ver el grado de educación, ¿no? Los españoles son gente muy formada, pero entiendo que también a veces uno quiere defender sus generaciones, y seguramente son los españoles más activos. La juventud de españoles no sabe dónde está, qué demonios serán los 4 puntos cardinales. Y ahora los vamos a necesitar aquí, pues aquí los necesitamos. Totalmente, sí, justamente. Estamos en el sur. Exactamente, nosotros estamos aquí ubicados en el sur, y justamente lo que estamos haciendo ya nosotros en nuestro caso, como promotores de proyectos, de este tipo de desarrollo de proyectos fotovoltaicos, estamos haciendo un llamado primero aquí a la ciudadanía de Loja, ¿no? A involucrarnos todos, ciudadanía, autoridades. ¿Cómo nos vamos a vincular? De la siguiente manera, ¿no es cierto? Primero es que se hable del potencial que tiene la provincia de Loja en el contexto nacional. Este potencial no ha sido aprovechado, entre otras razones, porque no se puede evacuar toda la capacidad de generación eléctrica que se tendría en la provincia de Loja, no se la puede evacuar. Le menciono el caso de Zapotillo. Zapotillo es uno de los mejores cantones, de hecho es el mejor cantón del Ecuador, donde tiene potencial de generación fotovoltaica, y no es aprovechado. No es aprovechado porque no se puede evacuar esa energía. ¿Cuánto se podría evacuar? Le estoy hablando alrededor de 1.500 a 2.000 megavatios de generación eléctrica, comparable con lo que es la central Coca-Codo Sinclair. Ya, pero ingeniero, voy a tener que interrumpir, primero porque es un tema que a mí me apasiona, pero usted dijo, regrese un poquito lo de Zapotillo, dijo que tiene el mejor potencial, pero ¿por qué no
¿Por qué hasta ahora no se hace? O es que se me fue, es que yo por no interrumpirlo, No, por favor. se me fue la mejor que tenía ahí. Usted dijo que por eso le pedía que se regrese un poquito de la explicación que daba ahí en esta posición geográfica, ahí sí, geográfica del Ecuador, que sería Zapotillo. ¿Por qué? Bueno, aquí como le digo, es el mapa solar lo que demuestra es que tiene los más altos niveles de irradiación solar, es decir, es donde tiene el mayor potencial. Para darle un dato que a lo mejor no nos puede entender mucho la ciudadanía, pero es un dato para que usted lo pueda comparar. Ahí tiene lugares donde tiene cerca de 5.700 vatios hora por metro cuadrado por día. Si usted compara con una de las zonas donde se está desarrollando un proyecto solar en este momento, el Aromo de 200 megavatios o que se va a desarrollar, en Manabí usted tiene lugares donde tiene 4.350. Entonces ahí tiene una diferencia, muy por debajo, ¿no?, de lo que ahora, es cuando Zapotillo. usted dice Zapotillo, estamos hablando también de Sullana, en el territorio peruano. ¿Por qué ellos que se meten en algunas cosas interesantes, por qué también no lo han aprovechado? ¿Qué impide? ¿Qué es? ¿Es un tema cultural? ¿Qué es? Sí, a ver, digamos, a ver, aquí quiero un poco, o hay que un poco meterse en ciertas cosas, ¿no? El tema de ¿a quién no le conviene que se desarrollen las energías renovables en el mundo como tal? ¿Ya a quién? Sabemos quiénes son las empresas, los que están tras de los combustibles fósiles, ¿no? Porque todavía se genera mucha electricidad a través de energías térmicas, de combustibles fósiles, diésel, búnker, carbón. Pero ahora, ¿hay centrales térmicas en el Ecuador todavía funcionando? Claro que sí, funcionan. A ver. Esmeraldas. Termoesmeraldas, usted tiene en Catamayo, tiene Salizal en Guayaquil. Tiene muchas centrales repotenciadas incluso. Y esto, a ver, yo no quiero satanizar el tema de tener energía termoeléctrica o en base a energía térmica, se debe tener, sí, porque es energía que se llama de backup, tiene que entrar cuando hay por ejemplo, tenemos una época de estiaje, tiene que reemplazarse mediante energía térmica. Siempre ha funcionado así. Siempre ha funcionado y siempre debe funcionar así. Lo que pasa es que, a ver, no debe funcionar como energía permanente. Como digo, esta solo debe entrar en picos. Pero entiendo que así funciona ahora, con tanta... Así funciona en ciertas centrales. Hay otros ejemplos donde no es tan eficiente. Termogas en Machala es un ejemplo. Esa se genera 24 horas con gas natural. Sí. Eso no es eficiente. Y las hidroeléctricas no son muy ecológicas tampoco para nada, ingeniero. Bueno, quizá en la construcción y temas ambientales se pueden generar problemas, ¿no es cierto? Pero es una energía renovable finalmente, ¿no? Es una energía que el agua se renueva permanentemente. Pero es discutible. Solo pregúntale usted a los pececitos si de repente pueden subir la presa, o sea, la caída esa que hay ahí. Pregúnteles y va a ver que le dicen, no, hermano, me estás atentando contra mi vida. Esto es cierto, pero ahí, a ver, otro dato que también le tengo ahí, el Ecuador genera su matriz de electricidad, está compuesta en un 92% por energía hidroeléctrica, se genera a partir de energía hidroeléctrica, ¿no? Tenemos ¿Cuánto de porcentaje? 92%, de más o menos... Es altísimo. Es mucho, digamos... eso hace que nos sintamos orgullosos en el sentido de que tenemos una matriz limpia de generación, a diferencia de otros países en el mundo donde... Pero no tan limpia, de verdad se lo digo, que hay que puntualizar que tampoco es tan así como nos hicieron creer, ¿no? Tampoco es que es tan limpio. Es cierto. Y todo esa agua ahí se la procesa de repente, cuando en el tiempo de estiaje le botan por gotas o sea, igual van secando abajo, ¿no? Las riberas tiene problemas en su construcción y bueno, también, este tipo de proyectos se generan siempre problemas ambientales, ¿no? Y de ahí el otro dato era que es un 7% en base a energía termoeléctrica, ¿no? Este es un dato importante y de ahí... 7% termoeléctrica. Pero vamos sumando, ¿podemos regresar? Sí, 92 hidroeléctrica. Ya. Un 7% termoeléctrica y apenas un 1% en base a energías renovables, que es eólica, fotovoltaica y biomasa. 1%. Pero fotovoltaica entiendo que no hay mucho. En el país, para que usted tenga una idea, tenemos instalados 28 megavatios. O sea, eso es lo importante, esto es un llamado a la reflexión del país. O sea, si usted tiene en el Ecuador un potencial de generar 6.000 megavatios en base a energía fotovoltaica y tenemos instalados 28, es incipiente el dato que tenemos, comparado sobre todo con países como Colombia o Chile. Colombia tiene instalado al año 2021 184 megavatios en solar fotovoltaica. Chile tiene 4.500 megavatios. Entonces,
ahí viene un poco los conceptos, es qué estamos haciendo para aprovechar la energía renovable que tenemos, la energía fotovoltaica. Ahora vamos a temas mucho más mayúsculos en realidad. Todo es, todo corresponde a una política de Estado, ingeniero. Es decir, si los gobiernos van por esa línea, por ahí vamos, y si no, usted no puede hacer nada con un gobierno que no apoye, que no... Podemos superar esta llamada, si es tan amable. Claro. Muy bien, 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor, por hacerle una pregunta a su panelista, quisiera saber el precio de instalar 1.500 megavatios en la ciudad de Zapotillo, comparado con instalar 1.500 megavatios con una hidroeléctrica, por ejemplo. El precio de instalar el kilovatio solar es mucho más caro, por eso que al consumidor le saldría mucho más caro. Entonces, ¿quién va a asumir, digamos que instalen 1.500 megavatios? Ya no saldría para 12 centavos el kilovatio, o quién va a asumir el precio, porque debe ser más de 2.000 millones de dólares instalar 2.500 megavatios, porque 1.500 millones costó Coca-Cola Sinclair. Ya, entonces, ¿cuánto costaría instalar 1.500 megavatios en la ciudad de Zapotillo? Y sobre todo el mantenimiento que se le da a los paneles solares es mucho mayor que se le da a los que se les debe dar en una hidroeléctrica. Y la intermitencia de que en el día hay sol y en la noche no, entonces no existe todavía la tecnología para poder almacenar de una manera eficiente la energía almacenada. Esa pregunta muy bien, para muy bien, ahí ya le corresponde a usted. Perfecto, muchas gracias por la consulta y bueno, ahí más bien hay buenas noticias, ¿no? El costo del megavatio hora instalado en lo que es energía solar fotovoltaica ha decrecido muchísimo en los últimos 10 años, ¿no? Sí. Entonces, usted, para que tenga una idea, en esas potencias, hablando de 1.500, 2.000 megavatios, usted le puede conseguir $800,000 por megavatio hora, ¿no? Entonces, eso ha disminuido muchísimo. Entonces, usted tendría, si tiene 1.500 megavatios instalados, menos de 1.500 millones de dólares en instalación. El amigo nos comentaba que Coca-Cola Sinclair costó 1.500 millones de dólares, probablemente ese fue el costo, ¿no? Luego sabemos que hubo otros costos por ahí así escondidos. Ahora lo que sabemos es que hay muchos problemas en esa central no ha sido hecha la recepción definitiva, tiene muchos problemas, ya se está hablando de reubicar la casa de máquinas. Entonces, comparando un proyecto hidroeléctrico de esa magnitud con un proyecto fotovoltaico, vemos las notables ventajas que tiene. En lo que es infraestructura, usted lo que tiene que hacer es una mínima estructura para el hincado de lo que son los paneles solares, y en suelos tan buenos como los de Zapotillo, de la provincia de Loja, la infraestructura que usted tiene que realizar es mínima comparada, si usted ve lo que es Coca-Cola Sinclair, ¿no es cierto? Y de ahí el mantenimiento. Es un Armagedón. Imagínese, y eso que eso es una central de paso, digamos, la captación. Y de ahí lo que usted tiene, lo que nos hablaba en mantenimiento. El mantenimiento, ¿qué significa en una central fotovoltaica? La limpieza de los paneles solares. Limpieza, hay que limpiar del polvo, nada más un mantenimiento permanente, cortar el césped, y eso es, nada más, no tienen mayor obras que hacer. El amigo nos mencionaba que es intermitente, pues sí, voy a ponerme del lado del amigo que usted le dice, y en realidad es un amigo, siempre está atento a las buenas entrevistas, ¿cómo es? Voy a recordarlo a los 100 años, pero lo voy a recordar. Tenía mucho poder, lo entrevistábamos. Fabricio Correa, hermano del expresidente. Incluso nació ahí una amistad justamente por este tema de la energía, por ejemplo, acá esta energía eólica. Él decía que eso no era rentable, que lo único que tenían que aprovechar era para el tema turístico. Y por eso que este Loja es desde Ripley. No sé si ha ido usted algún ratito al eólico. Primero, desde Chonta Cruz ya no puede avanzar, todo está comido la carretera, se ha ido en pleno frente de los eólicos, se ha ido la mesa, hasta la silla, creo, porque ya no hay ni por casi un ladito nomás por donde pasan los carros. Eso está ahí en el abandono absoluto. Entonces él decía que si el eólico no es rentable, entre el eólico y el fotovoltaico, ¿cuál sería más rentable? Bueno, más económico en la instalación viene siendo la energía solar fotovoltaica, esto es cierto, ¿no? La energía solar sí. le va ganando. Le va ganando, sí. Pero es que esa es la pregunta, ciudadano. Entonces, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué lo han hecho el eólico y no, que es complicado? ¿Por qué no el fotovoltaico, que es más fácil?
Bueno, el por eólico solar. está bien, digamos, está muy bien que se haya hecho porque es energía que se debe aprovechar. Loja tiene el mayor potencial de energía eólica del país. Loja concentra el 60% de energías renovables del Ecuador de generación, en lo que hablamos solar y eólica. Entonces, ¿por qué se lo ha hecho? Y está bien que se lo ha hecho. Ahora tiene usted el desarrollo del parque Minas de Huascachaca en el cantón Saraguro, aprovechado por el ECAUSTRO o construido por el ECAUSTRO. Esto es bueno. Hay otros proyectos eólicos aquí en el país, Villonaco 3, Villonaco 2, tiene algunos proyectos. Pero ¿por qué no se lo ha hecho? Bueno, es porque finalmente Loja está muy lejos también en el mapa de lo que son las grandes decisiones ciudades. políticas. Sí, totalmente. Las decisiones Estamos lejos de Por eso Quito, le Guayaquil. dije que estos proyectos van de la mano con la política de Estado. Sí. ¿Y este gobierno favorece o no? A ver, sí, ahí es importante tocar este tema, ¿no? Estamos, digamos, de acuerdo en que Quito y Guayaquil es donde se toman las decisiones, pero este gobierno yo creo que por fin ha dado un impulso en ese sentido, ¿no? El gobierno este rato ha lanzado lo que es una convocatoria internacional para una licitación de 500 megavatios en lo que es energías renovables no convencionales, ¿no? Es un bloque de 150 megavatios en hidroeléctrica, 200 en eólica, 120 en solar y 30 en biomasa. Entonces, a ver, este primer impulso es muy importante para el país, porque hay que considerar que de aquí al año 2030, 2031, ese 1% que tenemos de la matriz eléctrica del país se lo debe reemplazar por un 25%. Tiene que ocupar lo que es energías renovables, ojalá más, porque tenemos que tener en mente que todo lo que es energía térmica se la tiene que ir reemplazando permanentemente, siempre dejar la energía térmica como respaldo, nada más. Ya bueno, ingeniero, tengo dos cosas aquí. Primero, yo de mañana quise decir algo y no pude, me desvié por otros asuntos. Vea, mire, así como las llamadas, pero yo incluso quiero pedir un aplauso para el presidente Correa y el presidente Lasso. Hay que aprender a ser buenos ciudadanos. Hubo un programa que se llamaba Socio Bosque, que lo implementó el presidente Correa y él mismo lo suspendió, después duró poco y ahora lo ha retomado el presidente Lasso de la manera más prodigiosa, muy bonita. Ya vamos a conversar de eso, pero le tengo una mala noticia del solar. Está aquí en un mensaje que lo vamos a leer luego de esta llamada, ¿de acuerdo? Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor. Un gusto saludarle y felicitarlo por su programa, su invitado. Solo una pregunta, doctor, justamente muy importante el tema que está tratando. Excelente. ¿Qué recomendación a los señores que realmente se inclinaron por poner este tipo de lámparas en la vía perimetral? Que realmente es una vergüenza y no sirve, ¿no? ¿Qué recomendaciones para que puedan hacer algo? O sea, es un mal ejemplo eso. O sea, el ciudadano, para nosotros que no sabemos de tecnología, pues vemos y eso no sirve para nada y así. Pero le leo de una vez esto. Dice, 4 millones de paneles solares repartidos en una parcela de 27 kilómetros cuadrados. Su vida útil, 30 años. Después de este tiempo, generan 20 millones de toneladas de residuos entre plomo, cadmio y cromo que no son reciclables. Durante su producción se produce ácido hídrico y fosfina. Por favor, ingeniero, Sí, le ruego. Bueno, estamos hablando de, cuando hablan de plomo y todo esto, me imagino que hablan de almacenamiento con baterías y todo esto. El tema de los paneles fotovoltaicos básicamente son compuestos de silicio, ¿no es cierto? Y algunos otros metales que sí se los puede reciclar actualmente. Como digo, la tecnología en los últimos 10 años ha avanzado muchísimo. ¿Y estos componentes que estaba hablando acá el mensaje, estos componentes? Sí, algunos sí tiene, pero digo plomo es cuando se tiene almacenamiento en baterías, que no es el caso del proyecto que hablamos, ¿no es cierto? Pero si hablamos de lo que son actualmente la tecnología, que son muy eficientes, lo que es paneles solares y los materiales que se usa, ya se recicla actualmente eso de ahí. Y obviamente si estamos hablando de aquí a 25 años o 30 años que cumpliría la vida útil de un panel instalado al día de hoy, ya. Sí, se los va a poder reciclar los materiales, se los va a poder volver a utilizar. Pero no tienen estos componentes, insisto. Silicio tiene, cobre tiene, obviamente, se utiliza eso de ahí, pero todos esos materiales son reciclables, ¿no? ¿Y los que no son reciclables que está hablando aquí? Bueno, me parece que ahí decía
Plomo, no yo recuerdo no otro. sé mucho de química, bueno, de nada, no sé, pero dice, estamos hablando de plomo. Plomo es en Ya, baterías, sí. ya. Sí. Cadmio. Cadmio sí se utiliza en lo que son paneles solares. Sí, pero ¿se recicla o no? Sí, se recicla, se puede utilizar. Ya. Cromo. Cromo también, el cromo, el cobre, se puede Yo tengo un reutilizar. amigo que le dicen cromo y ese no lo recicla nadie. Y que no son reciclables, dice aquí. No, la verdad que Que no no es son eso. reciclables. Durante su producción se produce ácido sulfídrico Sulfídrico, sí, esas, bueno, ya estamos hablando de otro tipo de reacciones, ¿no? y fosfina. Sí. ¿Ah? Como Así digo, es. al parecer el amigo es Imagínese, ingeniero sí. químico y está muy bien, pero la tecnología ha avanzado mucho, o sea, digamos, lo que tenemos que quedarnos es con que, a ver, si es que usted tiene la oportunidad de que se genere energía térmica en base a diésel subsidiado, en primer lugar, el país, Sí, diésel subsidiado. ¿no es cierto? Entonces, Bueno, estaríamos... las plantas termoeléctricas utilizan un combustible que se llama búnker. Búnker, sí. Búnker, diésel, gasfoil. Bueno, algunos combustibles, ¿no es cierto? Pero son combustibles de menor fósiles, ¿no? derivación, Y hay una contaminación ambiental que se infernal. genera emisiones de CO2. Ingeniero, como nos queda poquísimos minutos, o sea, en la naturaleza, o sea, imagínense, más o menos vamos a hacer, y hagamos un ensayo, va a ser como esos veganos, ¿has visto? Es que no comen nada. Nada, las hojas no hay cómo comerlas porque ya estamos matando a la naturaleza. Los que somos un poco aficionados, fanáticos al medio ambiente, llegamos a la conclusión que nada de esto es ecológico, finalmente. Ni las centrales hidroeléctricas, primero las térmicas, ni las hidroeléctricas, ni las eólicas, ni las solares. Como ve usted, todas a la final. Sí. Por eso le dije, hay que tener cuidado un poco que nada es limpio. Bueno, todo lo que Nadie. usted hace genera un impacto ambiental, ¿no? Tiene un Exactamente. impacto. Si usted construye la casa y tiene que remover un árbol, pues genera un impacto, ¿no es cierto? Pero yo creo que aquí tiene que ser un llamado al pragmatismo, ¿no? Si estamos generando energía eléctrica en base a termoelectricidad y podemos generar por una fuente renovable, limpia, como es el sol, que lo podemos aprovechar, ¿por qué no hacerlo? Pero me da la impresión que la solar está compitiendo con la térmica, porque usted siempre la estaba asociando. No es que compite con la térmica, como digo, los costos son mucho más baratos. Pero es que la tiene térmica más ya ventajas, casi sí. no existen, y si existen solo es para una emergencia. Bueno, aquí en el Ecuador como tal ha bajado el consumo, pero a nivel mundial usted tiene este rato lo que está pasando en Europa, el caso que está pasando en Europa, están volviendo a generar Al carbón. en carbón, Incluso energía carbón. nuclear, porque dependen mucho del gas ruso, ¿no? Bueno, ese es otro ejemplo, ¿no es cierto? Pero lo que es cierto es que la posición de las energías renovables es expectante en este momento y Loja como tal, su provincia, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación, debemos hablar de este tema porque es algo que se debe aprovechar y el potencial de... Pero nunca dijimos del de provincia. gobierno, nunca hablamos del gobierno, le pregunté Sí. dos veces. Sí, el gobierno... y ¿El yo lo gobierno mencioné. favorece a los proyectos o no? Sí, yo lo que he dicho en este momento es que el gobierno como tal ha lanzado una convocatoria para licitar 500 megavatios. De hecho, nuestra empresa se encuentra participando. ¿Para dónde? Para todo el Ecuador continental usted puede instalar. ¿Y en Loja dónde? En Loja, bueno, tiene usted identificados proyectos eólicos y nosotros estamos proponiendo un proyecto en el Cantón Sozoranga, que es, bueno, es nuestro proyecto que hemos desarrollado. Su proyecto es solar. Es solar fotovoltaica. En Sozoranga. En Sozoranga, en el Cantón Sozoranga, exactamente. Pero a ver, ¿qué pasaría si yo quiero este rato proponer un proyecto de 20 megavatios en Zapotillo? No lo puedo proponer, porque no puedo evacuar esa energía. Una de las condiciones es que yo tenga... ¿Y por qué la acceso a aduana no deja conexión. o qué pasó ahí? No puedo conectarme al sistema nacional interconectado. No puedo evacuar. O sea, las redes de transmisión, las redes de redes transmisión no están para allá. No soporta esa potencia, ¿no? Sí, Entonces usted no puede... Le entiendo. No puede este rato conectarse a un ¿Y proyecto por, de 20 y por qué megavatios. en Sozoranga sí? Bueno, ahí, digamos, en la posición en la que nosotros nos encontramos, da la casualidad que sí hay capacidad de la red eléctrica, en este caso de ERSA, de poder la conectarnos. transporta hacia dónde? ¿Dónde está la red la red del Sistema Nacional Bueno, la Interconectado? subestación más cercana del punto de conexión nuestro es en el sector del Empalme, ¿no? La bifurcación que va hacia Celica y el Empalme, Sí, en Empalme. Macará. Entonces, Ahí hay ese una es el mini punto. subestación Sí, hay una ahí. subestación pequeña ahí y bueno, la energía eléctrica se conecta a la red nacional, entonces, y usted ya no sabe Ya en qué una lugar vez lo que la aprovecha. metió ahí, pues ya Exactamente. es al Se va a granel la ahí. red. Sí, entonces, No, ese pues es el inconveniente. entendemos muy lindo el tema.
¿Conoce usted la casa de máquinas de Paute? Hidropaute conocí en la universidad, tuve el gusto de conocer. Pero Era la casa de espectacular. máquinas, ¿no? Sí, sí, De sí, ley claro. la conoció. Sí, sí, sí. La Sí. represa de Amalusa. y todo. Amalusa. Pero la casa de máquinas es Sí. una obra de arte, ¿no? Una obra de ingeniería, increíble, hecha hace más de 30 años. Impresionante, ¿no? Por Daniel Palacio, un cuencano, ¿no? Es esa gente visionaria que el Ecuador le debe mucho, ¿no? Y no solo Paute, porque de ahí se desarrollaron todos los proyectos Todavía hacia arriba y vivirá hacia este abajo. ingeniero. Ya no ¿Qué? vive este ingeniero Daniel Palacio, pero... Alejandro Palacios. Daniel Palacios, El primero, sí, Sí, el visionario. el que luego dirigió la obra era Alejandro Palacios, y yo supongo, a él me refería, ya. realmente a él me refería. Yo sí creo que debe estar vivo, porque no se ha muerto todavía, entonces debe estar vivo este hombre. Son personajes adorables, desde la técnica de la ingeniería, De la ingeniería, de la visionarios. historia ecuatoriana, del desarrollo de los pueblos, de los países. Fue una obra que venía gestándose desde la dictadura, ¿no? Desde la dictadura, la central hidroeléctrica Paute, un armagedón ahí. Sí. Entrar a la casa de máquinas, pues es un armagedón, subir esa montaña en un ascenso, es una cosa maravillosa. Conozcan, hombre, vayan, visiten los pueblos, solo metidos aquí al valle, solo al valle a comer cuy, de ahí no pasan estos peluconcitos, vayan y visiten estos lugares prodigiosos. Antes solo se llegaba hasta el Paute, ahora hay una carretera preciosa, divina, Limón-Intanza, lindísima la carretera atraviesa, claro, tuvo un enorme impacto ambiental eso, enorme impacto ambiental, porque eso era un bosque virgen ahí, nublado, precioso, divino, pues se lo volaron, eso sí es cierto, es el costo del desarrollo, ¿eh? Sí, Ingeniero, sí, sí. ¿se ha visto usted esa Totalmente, bronca sí. que hay entre el desarrollo y la conservación? Totalmente, eso, bueno, Son es antagónicos, lo que ¿no? justamente nos enfrenta un poco ahora y el reto justamente de los profesionales de este tipo de proyectos es liderar proyectos que tengan el menor impacto ambiental y que se aproveche el mayor potencial. Lindísimo. Que le vaya bien, ingeniero. Muy que le amable vaya usted, extraordinariamente bien. Muchas gracias. Y yo de mi parte quedo picado con esta conversación y puede ser que otro día volvamos a conversar cuando el asunto haya avanzado. Era el ingeniero Ramiro Córdoba, el promotor del proyecto de energías renovables, aquí en primer plano de Bacana 100.5 FM.